Bueno, para hablar del tema del pH, lo que hace, por ahí digamos lo han escuchado, es bastante conocido, famoso, lo que hace es hablar de la acidez de los medios, acidez o basicidad. Por lo tanto, si vamos a hablar de acidez o basicidad, lo que estaría bueno es que logremos identificar a qué nos referimos cuando hablamos de ácidos y cuando hablamos de bases. Entonces, antes de empezar con la utilidad o la forma de cálculo de pH, voy a hablar un poquito sobre al menos dos teorías. Hay varias teorías, nosotros en este momento vamos a hablar de dos teorías que refieren a los conceptos de ácidos y de bases. Una teoría que es muy útil para poder entender lo que cuando nos referimos a ácidos fuertes o bases fuertes es la teoría de Arrhenius. Voy a compartir una pizarra en blanco y voy a empezar a escribir algunas cuestiones. A ver, Arrhenius, Svante Arrhenius se llama, plantea que cuando nosotros tenemos una sustancia que es ácida, esta sustancia en medio acuoso, ¿sí?, lo que hace es ionizarse por completo en cationes hidrógeno y aniones cloruros. Cuando digo ionizarse por completo, dice que libera, o sea, como que tenés la sustancia esta, que es ácido clorhídrico, y libera cationes hidrógeno. Esto es la definición de ácido. Entonces, ácido para Arrhenius es una sustancia que libera cationes hidrógeno. ¿Y qué es una base? Una base para Arrhenius es una sustancia que en solución acuosa, igual que hoy, digamos, ¿no?, lo que hace es liberar aniones oxidrilos. Entonces, Arrhenius lo que es como que hace una disociación, lo separa, ¿bien? El ácido te libera los cationes hidrógenos o protones, y la base fuerte te libera los oxidrilos. Esto es muy útil para poder describir lo que estoy diciendo, digamos, ácidos y bases fuertes. Cuando empezamos con ácidos y bases débiles es un poquitito menos útil, pero también podría ser. Si tenemos un ácido débil que lo simbolizamos con la letra HA, así, HA, un ácido cualquiera genérico, en agua le pasaría lo siguiente, me daría A- más protones. Pero ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Que esta reacción, así como va hacia la derecha, también va hacia la izquierda. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir un ácido fuerte y un ácido débil? ¿Cuáles serían las diferencias? El ácido fuerte está completamente ionizado, en cambio el ácido débil está parcialmente ionizado. Entonces tenemos algunas sustancias como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, que son ácidos fuertes, se ionizan por completo, pero tenemos un montón de sustancias como el ácido acético, el ácido cítrico, por ejemplo, que el ácido láctico, que se ionizan parcialmente. O sea que parte permanece en la forma molecular del ácido y parte en la forma de iones. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte. Los ácidos fuertes se ionizan por completo, los ácidos débiles lo hacen parcialmente. Y esta es la teoría de Arrhenius, que un ácido libera cationes hidrógeno, si es fuerte los libera por completo, y si es débil parcialmente, y una base es la que libera aniones oxidrilos. Nuevamente, si es una base fuerte, lo libera por completo, y si es una base débil, libera parcialmente aniones oxidrilos. Esta es la definición de Arrhenius. También tenemos otra definición de bases y bases débiles y de ácidos y bases, que es la teoría de Bronsted y Lowry. Esto lo voy a escribir porque son dos. Bronsted, así, Bronsted y Lowry fueron los que trabajaron sobre esto. Lowry. Estos definieron a los ácidos y bases de una manera un poco diferente a como la definió Arrhenius. Son teorías que son complementarias y a veces estos modelos teóricos sirven para interpretar mejor algunos sistemas que otros. A nosotros, para trabajo en medio acuoso, nos viene ideal, esta definición que plantean Bronsted y Lowry.
Ellos no lo definen al ácido como una sustancia que libera cationes hidrógeno, sino que lo definen al ácido como una sustancia que cede cationes hidrógeno. ¿Está bien? Es una diferencia semántica, si se darán cuenta, ¿no? Porque ustedes me podrán decir, está bien, ¿y cuál es la diferencia? Si me dijiste hoy libera, ahora me decís cede. Que cuando uno libera, es como que lo deja, ya está, lo largué, ¿está bien? En cambio, cuando uno dice cede, hay otro que acepta. Esa es la diferencia semántica. Entonces, por ejemplo, para Bronsted y Lowry, el ácido clorhídrico, en agua, lo que hace es lo siguiente. Tenés la molécula de agua, el ácido clorhídrico le cede este catión hidrógeno al agua, y el agua se transforma en hidronio, que es como la especie del catión hidrógeno hidratado, más cloruro. Acá le puse una sola flecha porque esta reacción es completa también, no deja de ser fuerte el ácido por eso. Lo único que hace Bronsted y Lowry es definirlo de manera distinta. Entonces, para ellos, este es el ácido, y definen a la base como la sustancia que acepta el catión hidrógeno. Bien, entonces ácido es la sustancia que cede catión hidrógeno y base es la sustancia que acepta catión hidrógeno. Entonces en este caso el agua sería la base, porque está aceptando el catión hidrógeno que proviene del ácido, en este caso del ácido clorhídrico. Bien. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un ácido débil? Lo mismo, un ácido débil, por ejemplo, HA, en agua, tiene este equilibrio. Acá pongo las dos flechas porque es débil, o sea que quiere decir que existen las dos porciones de la ecuación química que estoy representando. Esto me da A menos, porque este se dio el catión hidrógeno al agua, parcialmente, porque es un electrolito débil, y me da el catión hidronio. ¿Bien? O sea que acá este nuevamente es el ácido y este se comporta como base. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Se va entendiendo la idea? Importante que lo vayan entendiendo, más allá de que sean cosas nuevas, digamos, ¿no? Que se vaya entendiendo porque después lo pueden volver a revisar. ¿Qué pasa si tenemos una base débil, según Bronsted y Lowry? Por ejemplo, una base débil muy común es el amoníaco. El amoníaco en agua se comporta como una base. ¿Por qué se comporta como una base? Porque tiene un par de electrones libres que le permiten aceptar hidrógenos. O sea que el agua, que recién era la base porque aceptaba los hidrógenos, ahora mire qué hacen, le cede un hidrógeno al amoníaco. ¿Y en qué se transforma? Le hago doble flecha porque esto es débil también. Se transforma en NH4+, una especie que hemos nombrado alguna vez, que es el catión amonio. ¿Bien? Todo lo que termine en onio es positivo, excepto usarmonio, que no es tan positivo. Entonces, acá, el agua, que se dio el catión hidrógeno, ¿en qué se transformó? Se transformó en oxidrilo. Entonces, este es el equilibrio de la base débil amoníaco en agua. Entonces, fíjense cómo uno no se lo imagina. Si uno no ve todas estas cosas y la charla tiene amoníaco, no se imagina que el amoníaco en agua puede generar estas especies, ¿está bien? Ahora, ¿qué me dice Bronsted y Lowry? La base es la especie que acepta cationes hidrógenos. Yo recién definí los ácidos y el agua quedaba como base en eso. Pero acá, el amoníaco en agua es la base porque acepta un catión hidrógeno el agua. Entonces el agua, que se puede comportar en distintas reacciones como ácido como base, se dice que es un anfolito. Quiere decir que es un electrolito anfótero. Anf quiere decir de anfótero, ¿bien? Y eso quiere decir que puede comportarse como ácido como base. No es la única el agua, hay muchas especies que pueden comportarse como ácido como base. Depende con quién estén, digamos, ¿no? Bueno, cuando tenemos ácidos y bases débiles, podemos escribir constantes de equilibrio. Esta es una base débil. Las constantes de equilibrio, ¿qué es lo que hacen? Me dan una relación matemática entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. Las constantes de equilibrio se definen de la siguiente manera. La constante de equilibrio es igual a la concentración de las especies que están en los productos, amonio,
el producto de ellas, por oxidrilos, sobre amoníaco por agua. Cada una de estas especies podría ir elevada al coeficiente estequiométrico si este fuese diferente de 1. Pero en este caso el coeficiente estequiométrico es 1 en todas, así que es elevado a la 1. ¿Bien? Esto que estoy yo acá hablando, esta constante de equilibrio, es un sistema, digamos, que fue definido como ley de acción de masas inicialmente, pero encontraron que había sistemas que alcanzaban el equilibrio, y que una vez que esos sistemas alcanzaban el equilibrio, tanto las concentraciones de las sustancias llamadas reactantes, como lo de los productos, esas concentraciones en el tiempo no cambiaban. Y después de mucho trabajo y muchos estudios, llegaron a encontrar una expresión matemática que relacionara la concentración de los productos con la concentración de los reactivos. Y como era una situación de equilibrio, a esa condición invariante de ese sistema termodinámico se le denominó constante de equilibrio, porque se estableció una relación constante entre las concentraciones de productos y las concentraciones de los reactivos. ¿Bien? Teniendo en cuenta además el coeficiente estequiométrico. Esto que está acá además tiene una modificación, porque ¿qué ocurre? Cuando estamos en medio acuoso, que es nuestro interés específicamente, la concentración de agua prácticamente no cambia y es muchísimo más grande que la de las otras especies químicas. Imagínense que un litro de agua pesa aproximadamente 1 kilo, ¿bien? Y como el mol de agua pesa 18 gramos, 1 kilo de agua equivale a más de 55,5 moles de agua. Más de 55,5 molar. Y las concentraciones de las otras especies son muchísimo menor, 0,1, 0,5, 0,05. Entonces, ¿qué pasa, digamos? O sea, que yo decir que la concentración de agua varía sustancialmente cuando tengo estos equilibrios, no es del todo acertado. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la aproximación de que como esto es aproximadamente constante, lo saco de acá y lo paso multiplicando. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que la constante de equilibrio multiplicado por la concentración del agua es otra constante, ¿está bien? Porque las dos cosas estoy diciendo que son constantes. Y me queda igual como la relación de las otras especies químicas que figuran dentro de este equilibrio, que es amonio por oxidrilos. Karina, ¿preguntabas algo? No. Ah, Ya. bien, sobre amoníaco. Y esto que está acá, que es una nueva constante, y como es una base en este particular, la vamos a llamar así, mire, K sub B, que es la constante de la base. Bien, entonces la constante de la base la puedo escribir para una base débil, porque si yo tengo una base fuerte, esto que escribí acá no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque esta especie química ya no existe más. Se transformó en productos. En cambio acá estoy diciendo que es débil. Cuando es débil, el equilibrio está mucho más desplazado a la izquierda, hacia el lado de los reactivos, que hacia la derecha. ¿Bien? Prevalece mucho más en forma molecular que en forma de sus iones. Esta constante, para que tengan una idea, la del amoníaco, esta acá de la base, vale aproximadamente 1,8 por 10 a la menos 5. O sea que, como se darán cuenta, como es 10 a la menos 5, esto es casi 1 sobre 100.000. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de reactivos es mucho más grande que la concentración de los productos. Por lo tanto, mi conclusión de lo que estaba diciendo hoy es bastante acertada. Es decir, que cuando tenemos ácidos débiles o bases débiles, la concentración de las especies en forma molecular prevalece sobre la concentración de los iones que genera esa especie molecular en agua cuando tiene este equilibrio de ionización. Parece un trabalengua todo lo que estoy diciendo, pero es bastante coherente. Van a ver, pues después de escucharlo 63 veces se va a entender. Sí, ahora es una paliza esto. Pero bueno. Pero una pregunta, profe. De todas las fórmulas que usted acaba de escribir, Sí. nosotros, ¿cuál tenemos que utilizar? ¿O depende de las sustancias que tengamos? Claro, depende de la sustancia, pero yo lo que estoy haciendo ahora es como dando la parte teórica de dónde salen las constantes de equilibrio para ok. ¿bien? Estoy trabajando sobre ese concepto. Ya vamos a ver, cuando nosotros tengamos a lo mejor que calcular el pH de un ácido débil,
o de una base débil, cómo podría ser, digamos, ¿está bien? Igual eso no creo que lo lleguemos a desarrollar hoy, pero ya vamos a ver, digamos, por la cuestión de tiempo no creo que profundicemos a ese nivel. Pero lo que yo te digo es, si vos tenés un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, en concentración 0,1 molar, y tenés un ácido débil, como ácido acético, en concentración 0,1 molar, te das cuenta que si el pH depende de la concentración de cationes hidrógenos que aparecen en el medio, el ácido fuerte se ioniza por completo, o sea, se transforma todo en cationes hidrógenos. En cambio, el ácido débil no, se transforma parcialmente en cationes hidrógenos. Entonces, yo ya me estoy dando cuenta que el ácido fuerte me va a dar en el medio una concentración de cationes hidrógeno mayor que la concentración de cationes hidrógeno que me da el ácido débil. Por lo tanto, el pH será más bajo, la solución será más ácida para un ácido fuerte que para un ácido débil. ¿Bien? Ahora, de ácidos fuertes son pocos, ¿no? Los que hay, según lo que yo estuve leyendo. Ácido clorhídrico, ácido nítrico, Sí. primera ionización de sulfúrico, ácido perclórico, ácido iodídrico, ácido bromídrico, son pocos, no pasan los 10, no pasan la decena. Creo son menos inclusive, pero son muy poquitos. La mayor parte de los ácidos son débiles. Sobre todo los ácidos orgánicos en general son mucho más débiles. A veces uno ve algún ácido, como el ácido fosfórico, y lo ve que tiene 3 cationes hidrógeno, y uno puede pensar, este debe ser re fuerte porque tiene 3 cationes hidrógeno. No, y es debilísimo, recontra débil. ¿Por qué? Porque el fósforo es un no metal tan ácido que tiende a retener las cargas, digamos. Entonces se ioniza muy lentamente. Nosotros lo usamos para producir microporosidades en la superficie del esmalte, el ácido fosfórico, al 30% creo que era, no recuerdo el porcentaje. Ah, mirá vos. Yo lo he utilizado para fosfatizar cosas, que las fosfatiza y las deja, digamos, metales impresionantes, quedan re lindos y no se oxidan después. Mirá. Bueno, esto mismo que acabo de decir recién, rápidamente lo voy a hacer como para un ácido débil. Mire, ácido acético en agua, que lo abrevié AC, esto digamos, pongo un solo hidrógeno porque es un ácido monoprótico. Bien, ácido acético en agua es una especie química que la podemos representar de esta manera: acetato más el catión hidróneo. ¿Bien? La constante del ácido para esto, ya me salteo la parte de despejar el agua, ¿está bien? El agua no la voy a poner, que es el producto de las especies que están como productos, acetato por protones, y voy a poner protones en vez de hidróneo para ser más rápido, dividido acético. ¿Bien? Esta es la expresión de la constante del ácido para ese ácido débil, ácido acético. Y para cualquier ácido débil que yo vaya a escribir, la expresión es similar si es monoprótico. Profe, pregunta. Sí. Cuando dan valores de K siempre estamos hablando de concentración expresada en molaridad, ¿no? Sí, estas son concentraciones molares. Bien. Esta es la idea general de la definición de ácido y base, según Arrhenius, según Bronsted-Lowry. Vuelvo a remarcar que a nosotros nos interesa mucho más el concepto de Bronsted y Lowry. El concepto de Arrhenius no es que no sea útil, pero es más simple, es como la primera definición más que nosotros nos podemos encontrar cuando hablamos de ácido y base. Y el de Arrhenius es un poquitito más complementario, digamos, porque como que no quedan sueltos, sino que alguien, digamos, acepta los protones que libera un ácido, o al revés, un ácido libera protones que aceptan una base. Y esta es la forma matemática en la que se pueden escribir las ecuaciones de las constantes para ácidos débiles y bases débiles. Ahora voy a ir a explicar de dónde sale la linda escala de pH que va de 0 a 14. Que por ahí capaz que ya la han visto, no sé, pero bueno. Les voy a hablar de una cosa que se llama autoprotólisis del agua. ¿Han escuchado hablar de eso? No. ¿No? No. La ecuación de autoprotólisis del agua arranca de la idea teórica que si yo tengo agua pura, se ha encontrado que en el agua pura hay cationes hidróneos, o protones, cationes hidrógeno, y aniones oxidrilos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde joraca salen esos? Esto queda grabado, bueno, no quiero decirme unas palabras, pero ¿de dónde aparecieron esos iones? Si yo tengo moléculas de agua
que no es ni ácido ni base. ¿De dónde aparecen los cationes hidrógenos y los aniones oxidrilos? Bueno, esta teoría de la autoprotólisis del agua lo que dice es que lo que pasa es que las moléculas de agua, entre ellas, tienen interacciones dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, todo lo que ustedes ya saben que vieron, y en esas interacciones, estas moléculas de agua se pueden transformar parcialmente, pero muy recontra, muy poquitito, parcialmente, en cationes hidronio y en aniones oxidrilos. O sea que dos moléculas de agua pueden entre ellas chocar, reaccionar y compartir, hacer una de ácido y otra de base. De manera tal que me aparecen los iones que son propios de lo que es la interna de las moléculas de agua. ¿Bien? Los aniones oxidrilos y los cationes hidrógenos. ¿Esto por qué se llama autoprotólisis del agua? Porque es algo como autoinfligido por las propias moléculas de agua, digamos, ¿no? Entre ellas mismas, que se generan estas especies. Resulta que cuando hay agua muy pura, en estado puro, agua, se ha logrado medir cuál es la concentración de estas especies. Fíjense que si la única fuente que yo tengo de origen de esto es a partir de las moléculas de agua, tiene que ser igual la concentración de los cationes hidrógenos como los oxidrilos, porque es el único lugar que se genera uno de estos y uno de estos. No tengo otra alternativa, ¿bien? Y se midió por algunos métodos estas concentraciones, y se encontraron que estas concentraciones valen 10 a la menos 7 molar. 10 a la menos 7 molar es lo que encontraron de valor de estas concentraciones. Es una concentración muy baja, ¿está bien? Una de las maneras de medir es midiendo la conductividad de las soluciones, porque la conductividad es proporcional a la concentración de iones. Entonces esa es una manera en que se las midió. Entonces hay un acuerdo que a 25 grados, ¿sí?, a la temperatura, digamos, llamada como ambiente para la situación estándar de laboratorio, en agua pura la concentración de protones y la concentración de oxidrilo es igual a 10 a la menos 7 molar. Esto, como es una cuestión muy débil, genera concentraciones muy bajas, también se le puede escribir una constante de equilibrio a esto. ¿Sí? La constante de equilibrio que yo le puedo escribir a esto, ¿qué sería? El producto de los productos que se forman, o sea, los oxidrilos por los protones, dividido las moléculas de agua al cuadrado, porque es 2 veces agua y 2 agua. Bien, esto que está acá, como dije hoy, ¿cómo es esto? Esto es constante. Entonces yo esto lo puedo sacar de acá y lo puedo pasar multiplicando por esta constante de equilibrio. Y el resultado que me queda algo así. K water, la llamo, KW, de acá del agua, es igual a la concentración de hidrónio o protones por la concentración de oxidrilos. Y el agua que estaba abajo ya la volé, digamos, por ser constante la pasé al otro lado. ¿Esto qué son? Son los iones generados por el agua. Por lo tanto, esto también se conoce con el nombre de producto iónico del agua. ¿Bien? Si la concentración de este vale 10 a la menos 7 y la concentración de este vale 10 a la menos 7, ¿cuánto me va a dar este producto? 10 a la menos 14. Entonces, la constante del producto iónico del agua a 25 grados centígrados, estoy hablando de agua, supone es agua pura, ¿no? Es 10 a la menos 14. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a aplicar logaritmo de este lado y voy a aplicar logaritmo de este lado. ¿Qué pasa cuando aplico logaritmo acá? Me queda logaritmo de KW. ¿Bien? Y si yo aplico logaritmo de acá, perdón ahí que se me chanfleó esto. Me quedó muy feíto, es igual, ahí está. Si yo aplico logaritmo de este lado, ¿a qué es igual el logaritmo de un producto? Ustedes que saben mucho de matemáticas. Es igual a la suma del logaritmo. Suma del logaritmo. Bien, entonces esto es logaritmo de los protones más logaritmo de los oxidrilos. ¿Bien? Ahora que apliqué logaritmo, voy a multiplicar por -1 de ambos lados. O sea que todo lo que voy haciendo hasta ahora son unas triquiñuelas matemáticas, pero que no me están modificando nada la igualdad.
Ahora multiplico todo por -1. ¿Qué me queda acá? Menos, más, menos. Dejo el menos acá y dejo más ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Menos logaritmo de KW, ¿a qué es igual? A PKW. ¿Han visto la función matemática P? El operador matemático P minúscula. ¿Esto? No. ¿No? No, todavía no. El operador matemático P minúscula, capaz que no lo van a ver nunca, ya se los presento igual. El operador matemático P minúscula es menos logaritmo. Entonces, cuando yo digo P algo, estoy diciendo menos logaritmo de eso, cuando digo P minúscula. ¿Bien? La definición de pH. ¿Qué quiere decir pH? Menos logaritmo de la concentración de protones. Yo digo PKW. ¿Qué quiere decir? Menos logaritmo de KW. Bien, así como, entonces hay distintos operadores matemáticos. Los más comunes que son la suma, la resta, el producto, la división, son los que más conocemos nosotros. Un operador matemático es algo que yo pongo que me indica lo que tengo que hacer. Otro operador matemático muy común que usamos es esto, la letra delta, que es el diferencia. El delta, que es la diferencia entre una cosa y la otra. Así se llaman algunos operadores matemáticos. Este P minúscula quiere decir eso, menos logaritmo de algo. Entonces yo digo PKW, estoy diciendo menos logaritmo de KW. Menos logaritmo de la concentración de protones, ¿qué es? Es pH. ¿Bien? Más menos logaritmo de oxidrilo. ¿Qué es esto? POH. ¿Bien? Entonces, si yo hago el menos logaritmo de esto, que es KW, yo hago el menos logaritmo de KW, ¿cuánto me da? Esto me da igual a 14. 14, sí. Exacto, porque el menos logaritmo de esto es igual a menos 14 por el logaritmo de en base 10 de 10. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. Y menos 14 por el menos que tenía delante se hace más. O sea que me da 14. Por lo tanto, llego a la conclusión de que pH más pOH es igual a 14. Y esta es la escala común que tenemos del pH, que varía de 0 a 14. ¿Bien? Entonces, cuando la solución es muy ácida, el pH vale 0. Entonces, ¿cuánto digamos, me da todo esto? Me da pOH 14. Y si es muy básica, me da pOH 0, me da pH 14. Esta es la escala que habrán visto por ahí en el videíto que aparece, que va de 0 a 14. Y que el 7 es neutro. Bueno, todo esto es una aproximación, no es del todo cierto todo esto que estamos diciendo. ¿Está bien? Inclusive creo que en uno de los videos que les compartí, el chico este que explica dice que si les da negativo el pH en realidad está mal por la definición. No está mal, porque esta es la escala que usamos nosotros, que se llama escala Sorensen. Hay otras escalas, como la escala Hammett, donde el pH puede ser negativo. Porque si ustedes tienen una solución de ácido clorhídrico 10 molar, que es posible que exista, el pH te da -1, no te da 0 cuando vos haces todo esto. No, lo que decía el chico en el ¿Sí? video es que si te da negativo, se considera igual como si estuviese dentro del rango de 0. Claro, bueno. Porque la escala se maneja entre 0 y 14. Claro, lo que pasa es que lo dice para no generar ruido y empezar a explicar otra cosa paralela, ¿está bien? Lo que dice es ácida, supónganle, es Claro. ácida, ¿está bien? Tómenlo como ácido, sí. Claro. ¿Qué, Hernán? No entiendo por qué, profe. ¿Por qué qué? ¿Por qué puede dar negativo? Y porque la operación matemática te da negativo. El logaritmo. Ah, está bien, bueno, pero eso no implica que la concentración de protones supere a lo que pueda ser disociado por el agua. Claro que no. Porque este es un modelo de interpretación. Está bien. ¿Está bien? Pero vos podés tener una sustancia que tiene una gran concentración y esta escala de pH que nosotros definimos para trabajo no te la contempla. ¿Está bien? ¿La solución deja de ser ácido? No, es recontra ácida. Es más ácida que 0, más abajo, digamos, se me va de escala. Lo mismo que podría tener soluciones muy concentradas de hidróxido de sodio, que hay, 14 molar, que me da pH mayor de 14. ¿Está bien? Simplemente lo digo para que no se encuentren con esa sorpresa y que digan esto está mal o me está dando mal. Esta escala contempla la gran mayoría de las cosas que existen en la naturaleza. Pero yo puedo tener soluciones concentradas tranquilamente, y si hago la cuenta con esto, me voy de escala. Si me da más de 14 quiere decir que es recontra alcalino, y si me da abajo de 0 quiere decir que es recontra ácido. Simplemente eso quiero aclarar. ¿Bien? Bueno,
Esta es la idea general de las dos teorías ácidos base que vimos y de dónde aparece esta definición de pH, digamos, ¿no? Después el cálculo que nosotros hacemos siempre es este, como le dijimos recién, que pH es igual al menos, acá vamos a poner pH, es igual al menos logaritmo de la concentración molar de cationes de hidrógeno. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer en cada una de las soluciones que tengamos es ver cuál es la concentración de cationes de hidrógenos molar, ¿bien? La concentración molar. No me alcanza la concentración peso-volumen, peso en peso, esas no. Tengo que usar la concentración molar, ¿bien? Entonces, ¿por qué se define esta función, que no lo dije, del menos logaritmo de esto? Digamos, no es nada más que un capricho, porque la concentración de protones en las soluciones varían, por ejemplo, desde 10 a la menos 12, pónganle, a 0,1 molar. Es más o menos común que pasen estas cosas. Entonces, cuando uno va a hacer un gráfico de una escala, graficar todas estas concentraciones, ¿está bien? Graficar estas concentraciones es muy complejo, es muy complicado, digamos, poder graficar todas esas cosas. Entonces, en general, uno lo que hace es graficar alguna variación de alguna propiedad versus pH. Y cuando usted le aplican ese operador matemático, el P, el menos logaritmo, lo único que hacen es transformar esta escala en una escala que es muy útil para nuestro raciocinio común, digamos. Porque el menos logaritmo de 0,1, ¿cuánto me da? 1. Y el menos logaritmo de menos 12, ¿cuánto me da? 12. Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que un pH 1 es ácido, un pH 2 es básico, lo asocio a algo mucho más simple para mí, y no tengo que estar manejándome en escalas que se van de mi esfera meso, por decirlo de alguna manera, de mi esfera mediana, digamos, con la que yo me manejo mucho más simple. Vieron que uno, qué sé yo, si habla siempre digo, en unidades pequeñas de longitud, tiende a usar el milímetro, no dice 0,00002 kilómetros. Digamos, no manejamos las cosas así. Enseguida tratamos de agarrar algún múltiplo o algo que nos transforme en una escala bastante simple para nosotros. Esta escala de pH, esta forma matemática, lo que hace es eso. Digamos, transformarme numeritos que son 0,000022 en pH 2,1. Así, digamos, cosas más simples que te das cuenta y podés traducir. Bueno, así como se calcula pH, lo mismo para pOH, menos logaritmo de la concentración de oxidrilo, y sabemos que pH más pOH vale 14. O si no, en KW, como KW vale 10 a la menos 14, podemos despejar protones u oxidrilos si conocemos el otro y calculamos lo que queremos. Cualquiera de las dos cosas es suficiente. Restándole el pH al pOH, ¿no nos da el pOH? No, pH más pOH vale 14. Sí, pero si yo tengo el pH y le resto al pOH... No, te estoy diciendo que no. pH más pOH vale 14. Tú tenés que hacer 14. Podés restar el 14 menos pH, menos el Claro, pH. eso, 14 menos pH, bueno. No, está bien, pero vos me estás diciendo el valor de incógnito. pH y le resto eso, me decías vos. Claro, bueno, me equivoqué sí, pero sí era esa línea. Pero no te puedo decir que sí, Karina, porque te digo que sí, después me decís, No, está bien. Después hicimos todo mal. ¿Nos volvemos a conectar un rato más o no? Conectémonos y charlemos un poquito más. Bueno. Sí, porque queda menos de un minuto.